Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Giovanni Francisco Ganado Lagunes. Soy licenciado en enfermería, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Tengo el honor de ser su docente para la clase de microbiología. Entonces, comencemos ahora de forma formal con la primera clase. Y para esto primero tenemos que dar una breve introducción a lo que es la microbiología. Para entender mejor a esta ciencia, tenemos que dividir esta palabra en sus prefijos y en sus sufijos. La microbiología es el estudio científico de los microorganismos partiendo de una rama de la biología sistemática, la cual se puede unir a la medicina para el estudio en específico de los microorganismos que son patógenos para el ser humano. La palabra microbiología proviene del griego. Sus prefijos son micro y bio y su sufijo es logía. Micro hace referencia a lo que es pequeño, bio hace referencia a la vida y logía al estudio de. Por ende, si unimos cada uno de estos conceptos, tenemos que la microbiología, en su más puro concepto textual, es el estudio de la vida en su más pequeña escala. Una definición más completa sería el estudio de los microorganismos dotados de individualidad, de organización elemental y en general de un tamaño microscópico. Tenemos que como ciencia la microbiología es reciente, data del siglo pasado. Sin embargo, esta ciencia se ha ido desarrollando con el paso del tiempo desde que el hombre existe. Tenemos que se puede dividir en 4 etapas su historia. La primera es una etapa especulativa que data desde el año 5000 a.C. hasta el año 1675 después de Cristo. Esta etapa es un periodo más largo con respecto a las demás etapas debido a que no hubo grandes avances en cuanto al conocimiento de los microorganismos. Sin embargo, había un conocimiento empírico sobre que algo causaba enfermedades y causaba muertes a las personas. Y que estas plagas o que estos castigos, como se les conocía en ese entonces, pues eran otorgados a toda la población. En esta etapa había una mayor presencia del pensamiento mágico religioso. Por ende, las personas atribuían estas enfermedades y estas muertes principalmente a castigos divinos. Posteriormente, en la etapa de la observación, vemos que las personas empiezan a realizar un método un poquito más sofisticado para determinar la causa de las enfermedades, y esto surge por una casualidad que vamos a ver más adelante. Inicia desde el año 1675 y termina hasta la primera mitad del siglo XIX. En esta etapa de la observación es cuando se desarrollan la mayoría de los microscopios que nosotros tenemos en la actualidad. El primer microscopio diseñado es el que podemos ver en pantalla y fue diseñado por Anton van Leeuwenhoek. Posteriormente, en la etapa 3, que se denomina etapa de cultivo, ya se tenía conocimiento de que los microorganismos existían y de que la presencia o el aumento en la reproducción de las colonias de estos microorganismos podía producir enfermedades, que estas enfermedades ya eran características y ya estaban conocidas. Ya se empezaba incluso a pensar en cierta forma de contrarrestar estas enfermedades. Por ende, se empieza a desarrollar una etapa de cultivo para poder observar el crecimiento y la actividad de las bacterias o de los microorganismos fuera del cuerpo humano para evitar así el tener que llevar al ser humano hasta etapas muy avanzadas de enfermedad o incluso la muerte, y debido a la dificultad que representaba el estudio de estos microorganismos en vivo o in vivo como se le conoce, pues se le extraían ciertas muestras, exudados, esputos, raspados o cualquier muestra que contuviera en ese caso la presencia de las bacterias para su estudio fuera del cuerpo humano. Este estudio se le llama in vitro. Sin embargo, empezaron a tener dificultades que vamos a ver más adelante. Posteriormente tenemos la última etapa, que es la etapa del estudio fisiológico, y esta etapa comienza con el siglo XX y continúa hasta la actualidad. Esta etapa puede generar una quinta extra dependiendo de los avances científicos que se desarrollen con respecto al estudio microbiológico.
Sin embargo, por el momento, los estudios no generan un antes y un después en cuanto a los inicios del estudio a partir del siglo XX. En esta etapa se caracteriza principalmente porque ya se conocen que los microorganismos pueden causar enfermedades y cómo podemos observarlos y estudiarlos fuera del cuerpo humano. Además, ya se sabe que ciertas sustancias, en este caso farmacológicas, pueden llegar a mitigar la reproducción de las bacterias, como por ejemplo la penicilina. Además, ya se tiene conocimiento de las vacunas, en este caso pues por los estudios que se realizaron, que fueron pues principalmente ciertas inmunizaciones, en este caso adaptativas, debido a la toma e inyección de sustancias biológicas que tenían alta presencia de microorganismos y alta presencia de células de tipo inmunológicas y de complemento que conferían esta inmunidad a la persona a la que eran administradas, aunque ella no estuviera padeciendo propiamente la enfermedad. Entonces, en la etapa del estudio fisiológico se deriva para conocer aún más o de una mejor manera cómo se está produciendo todo esto, qué es lo que está ocasionando que las personas se inmunicen, qué es lo que está causando que las bacterias mueran y cómo hay bacterias que, variando sus componentes celulares o sus membranas, pueden llegar a causar mayor o menor afectación. La resistencia bacteriana se empieza a estudiar en estos momentos debido al aumento y a la administración indiscriminada de antibióticos para mitigar ciertas enfermedades. Entonces aquí se estudia de una manera más profunda y más microscópica cada una de las partes que compone, en este caso, a la célula procariota, por ejemplo. Como ya les había comentado, las enfermedades infecciosas existen desde hace miles de años y aunque se desconocía la causa de las mismas y se atribuían a principalmente castigos divinos, había hombres de ciencia que plantearon hipótesis en las que hablaban de algunos casos de diminutos animales o partículas inanimadas que podían ser los responsables de distintos cuadros clínicos. Estos filósofos pues son principalmente Hipócrates y Platón, quienes postulaban estas teorías, de las cuales pues no estaban equivocados. Sin embargo, no estaban bien empleados los términos de partículas inanimadas ni de animales propiamente, debido a que pues los animales en este caso son microorganismos pluricelulares y las bacterias pues son organismos unicelulares. Partículas inanimadas pues haría referencia por ejemplo a los virus o a algunas esporas bacterianas, debido a que no tienen presencia de metabolismo o de una maquinaria metabólica. Sin embargo, hay que hacer ciertas puntualizaciones en estos conceptos, debido a que si bien tenían un concepto muy atinado y de forma especulativa dieron en el clavo, hay que desarrollar aún más la explicación. Estas reflexiones que se tenían en ese entonces convivían con otras más generalizadas. Los hombres de ciencia tenían que competir, o en este caso tenían que luchar contra el pensamiento mágico religioso de la mayoría de las personas, por lo cual eran vistos como personas locas o personas marginadas a las cuales no se les hacía muchísimo caso. La mayoría o el pensamiento colectivo determinaba que las enfermedades eran otorgadas por los dioses por medio de castigos divinos, y esto debido a los pecados, a las injurias o a algunos actos que enfadaban a los dioses, por lo cual ellos castigaban al ser humano produciendo las muertes o las enfermedades. Este pensamiento también lo que provocaba era que las personas que padecían las enfermedades fueran marginadas y no se buscara el corregir estas enfermedades, debido a que al ser su culpa por haber hecho enojar a los dioses, pues no merecían ser rescatados. Tendrían que sufrir este castigo para poder alegrar a los dioses y que las demás personas no padecieran lo que esa estaba padeciendo o lo que ese grupo de personas estaba padeciendo. Entonces esto obstaculizaba mucho el estudio científico de las enfermedades. No fue hasta que Girolamo Fracastoro
de Verona, en pleno Renacimiento, aproximadamente por el siglo XVI, habló y escribió sobre el contagium vivum, intentando explicar con bastante éxito cómo se producía la transmisión de diversas enfermedades, entre las cuales y la más famosa se encuentra la descripción de cómo se contagiaba la sífilis. Si bien se desconocía que había un microorganismo que se podía transmitir, se sabía o él intuyó, debido a la observación, que las personas que tenían sífilis y tenían contacto íntimo se contagiaban y ellas podían contagiar a otras personas, propagando así esta enfermedad. Posteriormente, en el siglo XVII, aparecen los primeros microscopistas. El más famoso es Anton van Leeuwenhoek, quien consiguió visualizar por primera vez los microorganismos utilizando un tosco instrumento con el que consiguió aumentar únicamente 275 veces lo observado. Hoy en día sabemos que los microscopios más generales o más básicos tienen aumentos hasta de 6.000 a 12.000 veces la capacidad visual. Por ende, un microscopio que le podemos comprar a lo mejor a un pequeño como regalo de cumpleaños va a ser muchísimo más potente que el microscopio que consiguió fabricar Anton van Leeuwenhoek en sus tiempos. Aquí en pantalla podemos observar el primer microscopio, que se componía principalmente de una placa en la cual se sostenía un lente y un tornillo que podía acercar la muestra para poder ser observada. La forma en la que Anton van Leeuwenhoek realizó este descubrimiento fue por casualidad, debido a que él intentaba fabricar unos lentes, debido a que se le hacía muy costoso el precio que estos tenían por medio de los fabricantes. No consideró que fuera muy complejo llevarlos a cabo ni fabricarlos, y él empezó a hacer experimentos con diferentes grados de convección o concavidad de los lentes para aumentar o reducir la capacidad visual, hasta que por fin consiguió de manera accidental aumentar muchísimas más veces la capacidad visual de lo que él tenía planeado, y pudo observar en una gota de agua pequeñas partículas que se movían. En ese entonces se consideraba que el agua en este caso era pura, que el agua no tenía presencia de ningún microorganismo ni de ninguna partícula, que únicamente era un líquido, y como era transparente pues era puro. Sin embargo, al detectar que había pequeños microorganismos nadando por dentro de una gota de agua, él empezó a desarrollar un lente con mayor aumento para poder observarlas de mejor manera. El mayor aumento que consiguió fueron 275 veces, y hubo dificultades en cuanto a la educación científica, debido a que él tenía cierto grado de miedo y egoísmo de compartir sus conocimientos de fabricación del instrumento, por miedo a que las personas los fabricaran y así perder su protagonismo. Entonces aquí vemos que en este caso otra vez el tipo de pensamiento de las personas influye mucho en la evolución o el desarrollo científico. Entre tanto, desde la Edad Media los científicos pues especulaban sobre la generación espontánea de ciertos seres vivos. Fue Francesco Redi quien demostró que los gusanos aparecían en la carne putrefacta únicamente cuando ésta se encontraba al aire en contacto con las moscas. Todos los estudios que llevó a cabo y las observaciones que llevó a cabo Anton van Leeuwenhoek sirvieron de parteaguas para que los demás científicos pudieran realizar avances en sus estudios, y muchos de ellos atribuían a que los microorganismos que ya sabían de su existencia, que ya se sabía que existían, sin embargo no se sabía cómo se generaban, por ende algunos empezaron a especular sobre la generación espontánea. ¿Qué quiere decir? Que los microorganismos nacían de forma mágica, de la nada, de polvo, de partículas inanimadas. Sin embargo, había personas como Francesco Redi quienes iban en contra de esta teoría, y ellos pensaban que los microorganismos únicamente eran transportados de un lugar a otro, que ya existían y que siempre han existido y vivido con nosotros. Sin embargo, al igual que nosotros, podían reproducirse, aumentar su número y transportarse tal y como nosotros lo hacemos de un lugar a otro.
Entonces, él, para observar en este caso por qué había presencia de gusanos en una carne que ya estaba en descomposición, realizó un experimento en el que en un frasco a la intemperie lo dejó podrirse por bastante tiempo, por varios días, y otro de igualmente la misma muestra, solo que el frasco se encontraba tapado. Pudo observar que en el frasco abierto, como se ve en pantalla, había presencia de moscas y gusanos, y en el frasco sellado no había presencia de moscas ni de gusanos. Por ende, él sospechó que el olor de la carne putrefacta atraía a las moscas, y las moscas eran quienes atraían a los microorganismos. Por ende, realizó un tercer experimento en el que él colocó una malla que hacía incapaces a las moscas de introducirse dentro del frasco, pero sí de percibir los olores que éste llegaba a emanar, y detectó así que en el borde de la malla se encontraban ciertos gusanos en el borde externo de la malla, determinando así que las moscas eran quienes transportaban a estas larvas, a estos gusanos, en su forma más microscópica, y buscaban un medio en las cuales estas larvas pudieran comer, alimentarse y cumplir con su cadena biológica. Por ende, eran ellas quienes insertaban a los gusanos. Cuando no podían llegar al sitio propio del alimento, insertaban estos gusanos en la superficie más próxima, y así determinó que las bacterias y microorganismos no se producen por generación espontánea. Posteriormente, de acuerdo a estos experimentos, el sacerdote Lázaro Spallanzani, utilizando la ebullición, demostró que se puede mantener estéril un caldo hervido por mucho tiempo, siempre que este recipiente esté sellado. Utilizando los conocimientos que ya se habían generado con sus antecesores, pues él determinó que si nosotros calentábamos una sustancia al punto de la ebullición, favorecíamos la destrucción de los microorganismos en el medio, que quiere decir que los matábamos, pero que si nosotros esta sustancia la dejábamos de nuevo a la intemperie, tal y como pasaba con las moscas, los microorganismos podían introducirse de nuevo y volver a reproducirse, cosa que no pasaba si mantenía el frasco sellado en todo momento. Así aumentaba aún más la vida útil de la sustancia que estaba analizando. Louis Pasteur, quien es muy famoso, fue un químico francés y realizó grandes aportes en el campo de la microbiología. Tiene demasiadas patentes, y algunos de sus inventos o descubrimientos más famosos pues es la vacuna y la pasteurización. Se comenzaban a relacionar enfermedades con las bacterias, y Louis Pasteur realizó diferentes experimentos para poder determinar qué bacterias producían ciertas enfermedades, y estas enfermedades cómo podían ser controladas a través de la autoinmunización, principalmente con vacas. Estos experimentos fueron realizados de primera instancia con estos mamíferos, con las vacas. Por ende, en la actualidad, o por este motivo, se le conoce a las vacunas por su nombre del animal que nos sirvió para investigar más a fondo este proceso de inmunización. Sin embargo, Louis Pasteur se quedó con una última dificultad, la cual no pudo solucionar, que fue conseguir cultivos puros en medios líquidos. ¿Qué quiere decir cultivos puros? Pues bueno, que él tomaba la bacteria, imaginemos de una pústula de una vaca infectada, y la introducía en un medio líquido, que tuviera los suficientes nutrientes y las suficientes proteínas o nutrimentos que la célula, en este caso procariota, necesitaba para la supervivencia. Sin embargo, este medio líquido tenía la presencia de otros microorganismos. No podíamos aislar únicamente al microorganismo patógeno proveniente de la vaca. Por ende, cuando se formaba el cultivo, veíamos que había diferentes estirpes bacterianas o estirpes microbiológicas, y no logró instaurar un medio que le permitiera aislar
única y exclusivamente a las bacterias que quería investigar, además de que carecía en ese momento de un método científico que diera validez a los hallazgos de sus investigaciones, y ningún investigador aledaño a su época logró instaurar un método científico. En imagen tenemos el método científico como lo conocemos en la actualidad, el cual consta de una etapa de observación, posteriormente una etapa de investigación, que esta observación primigenia e investigación secundaria nos van a conducir a una hipótesis. ¿Qué quiere decir? A una teoría, tal y como lo hizo Platón, tal y como lo hicieron Hipócrates con las partículas diminutas o los animales diminutos, pues nosotros ya podemos generar una hipótesis. Y esta hipótesis la tenemos que comprobar forzosamente a través de un experimento con base en todos los instrumentos científicos de los que disponemos y de los materiales de cultivo. Nosotros podemos comprobar si nuestra teoría es cierta o es mentira. Para esto, la información que nosotros obtengamos de nuestro experimento la tenemos que analizar, y de este análisis tenemos que derivar conclusiones. Estas conclusiones van a ser lo que nosotros vamos a compartir a nuestros congéneres, a nuestros científicos aledaños, para transmitir la información científica. Posteriormente seguimos avanzando en el tiempo y fue Robert Koch quien intentó el aislamiento de las bacterias en medios sólidos, principalmente en rodajas de patata. Las rodajas de patata, al tener una alta cantidad de almidón, pues fungían como un medio de alimentación y de nutrición para ciertas bacterias. Además, al ser un medio sólido, se podía aislar de una mejor manera la estirpe biológica que nosotros queríamos analizar. Después, por sugerencia de su esposa, debido a que ésta escuchó la sugerencia de un amigo, él utilizó la gelatina en placas fotográficas. ¿Para qué? Para brindar un medio un poco más no tan sólido, que las bacterias tuvieran una difícil adhesión al medio y una difícil penetración, sino que un medio semisólido, gelatinoso, viscoso, en las cuales las bacterias tuvieran esa similitud con nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano en las, por así decirlo, membranas más superficiales, como la piel, tenemos una resistencia o una capa muy rígida. Sin embargo, en las mucosas tenemos la presencia de una sustancia o de un medio un poco más viscoso, similar a la gelatina. Por eso, Robert Koch, por sugerencia, vio que era una buena idea y empezó a utilizar las placas fotográficas llenas de gelatina para poder cultivar a sus bacterias. Al final utilizó la agarosa o el agar como un medio de cultivo, debido a que esta es aún más viscosa que la grenetina o la gelatina, consiguiendo el medio sólido que podía incubar a 37 grados centígrados diferentes estirpes bacterianas, permitiendo así la visualización de diversas colonias, su reproducción, su actividad, su comportamiento, y así incluso poder tratarlas con antibióticos. Entonces aquí ya empezamos en la última etapa, la etapa del estudio fisiológico. Como generalidades tenemos que en la actualidad se conoce que los microorganismos son ubicuos. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentran distribuidos en todos lados. Se encuentran en toda la biosfera y se integran en comunidades o ecosistemas, tal y como lo hace el ser humano. En las escalas microscópicas, los microorganismos forman colonias, comunidades e incluso ecosistemas. Los ecosistemas, como lo vimos en las clases de biología, son interacciones de diversos seres vivos que trabajan de manera conjunta para formar una cadena alimenticia y así mantener un bioma o un ecosistema. Esta interacción siempre tiene presencia de microorganismos, los cuales en ocasiones son muy beneficiosos para el ecosistema, cumpliendo ciclos de reciclaje principalmente de elementos indispensables para la vida. En esta imagen tenemos la ejemplificación
de la importancia de las bacterias en el ciclo del nitrógeno. Recordemos que el nitrógeno es uno de los elementos más abundantes en el aire que respiramos. El oxígeno corresponde aproximadamente a un 21% de concentración y lo demás en un 89, en un 83% de concentración se encuentra el nitrógeno. Por ende, el nitrógeno es muy importante y quienes nos ayudan a cumplir ese ciclo de reciclaje para liberarlo de nuevo al aire, a la atmósfera, pues son las bacterias. Quienes van a absorber este nitrógeno proveniente principalmente de la tierra, lo van a fijar a estructuras ramificadas de algunas plantas, quienes van a poder liberar este hidrógeno a la atmósfera.